Bienvenido a tu canal de maqueteo. En este capítulo vamos a hacer una serie de detalles para el barco, tales como el avión, los botes, los davits y vamos también a barnizarlo y darle los acuarelables en la línea de flotación. De toda esa ristra de detalles que me había dejado pendientes, uno de ellos, y para mí quizá de los más importantes, era el avión. Para este buque el avión que tiene que llevar es el Kawanishi E7K. Y como el avión que traía no me gustaba nada, he utilizado unos sobrantes que tenía del acorazado Congo. Y estos francamente vienen muchísimo mejor que los que trae el Kuma. Por lo menos en las alas tanto superiores como inferiores viene todo el costillaje representado y algunas líneas de panel a lo largo del fuselaje del avión. Si aún no te has unido a la tripulación, aprovecha y hazlo ahora, pulsa ese botón de suscribirte, que es gratis, es de las poquitas cosas gratis que te quedan en esta vida, y las dudas que tengas puedes ponérmelas abajo en comentarios, que yo las leo y te las respondo. A pesar de que los encajes prometen bastante, me parece a mí que va a tocar retocar toda la parte del capó del motor. Para hacer este retoque voy a utilizar un aro de Plasticart y le voy a dar algo de profundidad al motor. Para ajustar el tamaño al contorno del fuselaje voy a utilizar una lima básica de tamilla. Una de las partes que me suelen tensar muchísimo cuando hago un buque es precisamente pintar si lleva algún avión. Y ya si es un biplano al que le has tenido que hacer riostras no te digo. Y así el primer color que le voy a dar es el color gris que tiene que llevar en la parte inferior. Y se lo voy a aplicar a todo el avión a modo de imprimación. Como el avión lleva 3 colores y es que para el Kuma llevaba camuflaje, he utilizado máscara líquida para poder ir dando los otros colores de forma secuencial. El camuflaje que llevaba las superficies superiores era marrón y verde. He tapado las zonas del camuflaje que van en marrón también con máscara líquida para poder aplicarle el color verde. Hacerlo de esta manera tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que no te tienes que preocupar demasiado de dónde cae el color que sea diferente al anterior. De esta manera le puedes disparar pintura a todo el avión sin miedo a que se cuele por ningún lado que no tenga que ir. La desventaja es evidente en el momento en el que le tienes que quitar la máscara y no llevarte por delante ninguno de los cables que ya le he colocado. Así que toca tirar de paciencia y rezar. Otra de las desventajas es que la pintura se puede levantar parcialmente hacia los bordes de la máscara, aunque eso se puede solucionar con la punta del palillo de dientes. Simplemente hay que acariciar y terminar de cortar esa pintura que se ha quedado levantada. De esta manera, poco a poco y con suma delicadeza va saliendo todo el camuflaje que se había quedado enmascarado en el avión.
A veces puede ocurrir que la máscara se quede enredada o pegada en las riostras del avión, así que toca tirar de pinzas y con muchísima delicadeza. Otro de los detalles que tenía pendientes eran los botes. Estos se habían quedado aparte para poder colocarlos en una fase más avanzada del buque. Para ello comienzo pintándolos en color madera. La forma de pintarlos es bastante similar a la del avión, es decir, voy a utilizar también la máscara líquida. Salvo para la lancha más grande que lleva, que voy a utilizar la máscara normal para utilizar el color blanco en la cubierta. Con la parte que ya está de color madera enmascarada voy a utilizar el color gris cure para pintar la parte inferior de los botes. Así no me tengo que preocupar de que se cuele la pintura a ningún lado que no quiero. Una vez que los botes están pintados en los colores correspondientes, lo único que tengo que hacer es retirar la máscara líquida, queda como una goma. Una vez más, y para no dañar la pintura que está en la parte inferior, voy a utilizar un palillo para soltar un poco la goma y luego tiraré con las pinzas. El siguiente paso en la pintura es darle un poquito de color a toda la parte de la cubierta que no tenía que quedar pintada de color gris. Para ello voy a utilizar un marrón de color diferente al que lleva en la base del bote. Este marrón en concreto es un marrón tierra. Así dará el efecto de que los asientos de los botes están barnizados para soportar la intemperie del mar. Pero como todo bote con uso, hay que hacerle algunos pequeños desconchones, básicamente como si tuvieran algún tipo de desgaste. Para ello voy a utilizar un color madera claro. Poco a poco voy a ir perfilando todos los asientos y así va a hacer un efecto de desgaste muy sutil. Esto además va a producir un contraste contra el fondo del propio bote, que va en un color madera diferente. Una cosa curiosa es que de este tipo de botes lo sabía que sí tenían este pequeño motor y lo sabía que no. Ahora toca pintarlo. Este va a ir en color negro, a pesar de que además podían llevar también remos para impulsar el bote. Otro de los detalles que no le había colocado al buque aún eran los davits. Esto precisamente lo hice por no cargármelos cuando manipulo el barco. Y son todas esas grúas que lleva a lo largo de cubierta para izar los botes. Las dos que están en la cara externa de la borda voy a pintarlas ya montadas, es decir, estas no van pintadas antes de colocarlas, así que me toca enmascarar un poquito la cubierta. Un detalle curioso que compartía tanto el Kuma como el Tama es que llevaba dos grúas que estaban un poquito por fuera de la borda y generalmente estaban destinadas al bote que más pesaba.
Para el resto de las grúas prefiero pegarlas con los botes colocados en su posición, simplemente para ver si todo encaja correctamente, aunque luego los botes los retire. Pequeños detalles como la guía de la cadena también las voy a ir colocando ya. De esta manera podré integrarlas mucho mejor con los óleos. El hecho de que pueda retirar los botes antes de aplicarle los óleos me va a facilitar muchísimo la tarea, sobre todo a la hora de retirarlos para no cargarme nada y que no molesten. Como paso previo a toda la fase de envejecimiento, voy a barnizar el barco en satinado. Para ello utilizo el barniz al agua de la marca americana Satins. Esto me va a garantizar que tanto los acuarelables como los óleos no se van a agarrar demasiado a la pintura, así que puedo retirarlos y dejar el aspecto muchísimo más limpio en el barco. El primer paso para hacerle el weathering al barco es hacerle toda la línea de salitre que lleva en el costado del buque. Esta suele formarse justo en la línea de flotación o un poquito más arriba, dependiendo de los puntos de carga y descarga del buque. Para ello voy a comenzar utilizando color acuarelable de la marca AK de color blanco. Lo que hago es mojar el pincel en agua, lo paso por la punta del lápiz y de ahí al costado del barco. Aplicado así de primeras no me da demasiada precisión a la hora de hacer la línea, así que con un pincel plano un poco despuntado directamente voy a mojarlo en agua y a hacer un perfil en la línea. Al ir el pincel mojado puedo recolocar toda la parte del salitre de forma que me haga una línea más o menos constante y tengo muchísimo más control a la hora de perfilarla. Aquí es importante no haber tirado la línea de color de acuarelable demasiado larga porque tiene que estar algo fresca para que no te deje ninguna marca en la pintura. Al ser también un barniz satinado el que acabo de aplicar, esto resbalará mucho mejor y me formará algo de relieve. Si el pincel se sobrecarga de pintura acuarelable, lo que hago es descargarlo en el agua, secarlo un poco, dado que este mantiene suficiente humedad para seguir trabajando toda esa línea de salitre. Una vez acabada la línea de salitre, voy a hacer la línea de verdín que va justo debajo de la línea de flotación. Para ello voy a utilizar también pintura acuarelable de color verde. Es importante aplicarla debajo de la línea de salitre. Y esto es importante porque las algas no se suelen formar demasiado abajo en el casco. Esa línea de algas necesita luz solar para proliferar y esta no penetra demasiado en el agua. Así que tiene que estar lo más próxima a la línea de flotación del buque. El proceso es el mismo, aplicar el color verde y no excederse del primer tercio que va hacia abajo en la línea de flotación. Lo bueno de hacerlo así es que tienes muchísimo control sobre la cantidad que estás depositando y hasta qué profundidad quieres que esté esa línea de algas. Otra forma que tenéis de aportarle riqueza a estas líneas tanto de salitre como de verdín es meterle tonos pardos. Así la línea tendrá muchísima más riqueza cromática que si la dejarais solamente de color blanco o verde. Finalizada esta parte, lo que tenemos ya es que meterle los óleos al barco y finalizarlo. Con esto se queda el barco listo para acabarlo. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo crees que ha quedado este casco? A mí la verdad me encanta dejar los cascos con una riqueza cromática y que se le vea la vida del mar en ellos.
A fin de cuentas, y siempre lo he dicho, el casco es la mitad del barco, ¿por qué no trabajarlo? Si aún no te has unido a la tripulación, aprovecha y hazlo ahora. Pulsa ese botón de suscribirte, que es gratis. Es de las poquitas cosas gratis que te quedan en esta vida. No te olvides de dejarme tu like si te ha gustado el vídeo y las dudas que tengas puedes ponérmelas abajo en comentarios, que yo las leo y te las respondo. Un abrazo a toda la tripulación y nos vemos en vuestro canal de maqueteo.